no es venta, entonces aquí no se va a presentar el pandeo local, no pandeo local. Entonces, para evitar el pandeo local, para evitar que ese elemento comprimido pierda ductilidad, ¿qué debemos seleccionar? Secciones no es ventas. Entonces, basta entonces, ya digo, muy bien, oye, no voy a considerar el pandeo local porque voy a escoger una sección no es venta. Y la posibilidad de la torsión la vamos a restringir mediante el detallamiento de la estructura. Colocamos elementos transversales que restrinjan la posibilidad de la rotación de la columna. Y solamente nos quedamos con la posibilidad del pandeo global por flexión. No se olviden, aquí lo que hay es solo traslación. Al comprimirse el eje longitudinal se desplaza y ese desplazamiento genera flexión. Aquí alrededor de qué eje se estaría presentando la flexión, alrededor del eje vertical, ¿no? ¿Vamos? Entonces ya sé cómo voy a restringir que solo se presente el pandeo flexionante, seleccionando secciones con elementos no esbeltos y detallando convenientemente la estructura para evitar el problema de la torsión. Expresado esto, voy a trasladar aquí unas ecuaciones que permiten calcular la resistencia a la compresión de un elemento, obviamente considerando solo la posibilidad de pandeo flexionante. Entonces, considerando solo el pandeo por flexión, vamos a tratar aquí de definir algunas ecuaciones que nos ayudan a determinar la resistencia a la compresión axial de una columna. Bien. Primero, vamos a usar el método LRFD. El ASD no lo vamos a implementar porque, les decía, ya me acostumbré al LRFD, ¿no? Y es el diseño más confiable, ¿no? En ese estado, o en esta metodología de diseño, la resistencia se obtiene multiplicando la resistencia nominal por un factor de resistencia. La resistencia nominal es igual al producto del esfuerzo crítico de pandeo multiplicado por la sección bruta de la columna. La resistencia nominal, aquella que se determina o se calculó, esta se determina asumiendo una serie de situaciones, o sea, hay una serie de supuestos que se plantean, entonces luego no todos esos supuestos se cumplen y hay que tomar nuestro margen de seguridad. Puede hacer, en la situación más pésima, que la resistencia del acero sea menor que la especificada y que la sección transversal también sea menor que la indicada. Entonces, para cubrir eso, luego obtenemos la resistencia confiable multiplicando la nominal por el factor de resistencia, que es de 0.90. Si la esbeltez de diseño, es un término que luego vamos a tratar de identificar, es menor o igual que 4.71 raíz de E entre F y Y, entonces se dice que se presenta el pandeo inelástico. El pandeo inelástico significa que retiramos la carga y la columna queda con una deformación permanente o residual. En ese caso, miren, el esfuerzo crítico de pandeo es igual a 0.658 elevado a la FY entre FE y todo esto multiplicado por F. Y si la esbeltez de diseño es más de 4.71 raíz de E entre F y E, entonces el esfuerzo crítico de pandeo, se presenta el pandeo elástico, se retira la carga y la columna recupera su forma inicial. En ese caso, el 0.877 de F. A ver, para recordar algunos términos, ¿cómo se llama acá?
¿Se acuerdan? Ingeniero, ¿qué nombre le damos acá? Claro, por ahí va más o menos, por allá se acuerda bien, el que responde bien con su caramelito y se lo chupa, ¿bien? Ahí no se acuerda. No, es el factor de longitud efectiva, ¿se acuerdan? Factor de longitud efectiva, así se llama, ¿no? Entonces, esto es el factor de longitud efectiva. ¿Y L qué viene a ser? La longitud de la columna, ¿no? La longitud de la columna, que generalmente se mide entre los ejes de los techos en el caso de la estructura metálica, ¿no? L, longitud de la columna. Y luego tenemos R. ¿Qué es R? ¿Se acuerdan? El radio de giro, ¿no? Radio de giro. Radio de giro. Y E es el módulo de elasticidad del acero. El módulo de elasticidad del acero es de 29.000 KSI. Aquí vamos a hablar en estas unidades. Un KSI es igual a 1000 libras sobre pulgada cuadrada. Bien, entonces el módulo de elasticidad FY, ¿se acuerdan? Es la resistencia del acero. Y aquí voy a volver a reiterar esto porque les decía, hay que saber encontrar la información. En realidad toda la información está acá, en las especificaciones. Entonces uno tiene que leer, no creo que todas, ¿no? Sino que, oye, mira, aquí está facilito, el inglés acá no es complicado, ¿no? Dice dimensiones, diseño, que no está como para llorar. Aquí, consideraciones generales. Miren, aquí tenemos una tablita. Esta tablita sí es prudente, que si se van a dedicar al diseño de estructuras, que es la impresión que yo tengo, ¿no? Entonces, miren, esta tablita 2.3 la tienen ustedes ahí en las copias que les han alcanzado, ahí lo pueden ver, ahí está. Entonces, hay la tabla 2.3, 2.4 y 2.5, ¿no? En la tabla 2.3 lo que tenemos son los diferentes tipos de acero que se usan en la fabricación de las secciones conformadas en calibre, de doble, MS, HPC, MC, ángulos, tubulares, cañerías. Aquí tenemos los tipos de acero: carbono, de alta resistencia a baja aleación, alta resistencia a baja aleación y resistentes a la corrosión, la designación de acuerdo a la norma CTM, y luego aquí el FY, la resistencia a la fluencia y la resistencia última. Las celdas que están en negro significan que se usa ese material de preferencia para fabricar una determinada forma estructural. Lo que está en gris significa que también se puede fabricar con eso. Lo que está en blanco significa que ese acero no se usa para fabricar una determinada forma estructural. Entonces, esta tablita no solamente es para el que diseña, por si acaso, sino también para el que construye. La tabla 2.4 es para placas y barras, y la tabla 2.5 es para conectores. Entonces, en esta tablita 2.3 vamos a encontrar el valor que corresponde a la resistencia a la fluencia. Entonces, ya tenemos todas las variables que intervienen en esta ecuación, ¿no? La esbeltez de diseño, o en términos de esbeltez, lo que generalmente se hace es comparar la longitud de una barra con respecto a algunas de las dimensiones de la sección transversal. En este caso se toma el radio de giro. El radio de giro es una dimensión de la sección transversal. El radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área.
El radio de giro lo que mide es la dispersión de la sección transversal con respecto a los ejes centroidales. Bien, entonces, y esa medida, miren, nos da una idea de la flexibilidad de la barra, ¿no? Es decir, nos da una idea de la rigidez, que creo que era más o menos lo que alguien deducía por ahí, decía, bueno, por ahí está la rigidez, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, tomamos una porción de un hilo, ¿no? El hilo tiene una sección transversal muy pequeñita, y dividimos la longitud de ese hilo versus la sección transversal, el número que obtenemos es muy grande. Eso significa que el hilo es flexible. ¿Cierto? Entonces, esa relación me da una idea de cuán rígida es la barra. Bien. El término de K por L se llama la longitud efectiva. La longitud efectiva, ¿no? Longitud efectiva, que también le llamamos L, longitud efectiva. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo vamos a calcular el factor de longitud efectiva? El radio de giro. La longitud de la barra se conoce, ¿no? Que no vamos a tener inconvenientes, ¿no? Insisto, el problema tal vez está aquí en definir el factor de longitud efectiva. Para el caso de una barra con ambos extremos articulados, una columna, y que esta columna forma parte de una estructura riostrada, el factor de longitud efectiva es igual a 1. Esto es extremos articulados. Y en el caso de una columna que forma parte de una estructura arriostrada, contraventeada o indesplazable, ese término que se usa. ¿Estamos? Entonces, miren, vamos a tratar de recordar, porque esto probablemente ustedes han visto ya en la universidad, cómo se determina el factor de longitud efectiva. ¿Parece? Entonces, estas ecuacioncitas las vamos a implementar luego para aprender a calcular la resistencia a la compresión. El factor de longitud efectiva, K. Factor de longitud efectiva. Que se llama K. Se puede estimar o se puede calcular. ¿Bien? Bien. Estas cosas las están tomando fotos, ¿no? Sí, para que luego les alcancen el grano. Y también hay en las diapositivas que les voy a alcanzar hoy en la tarde. Y con eso creo que ya tenemos material de sobra. En estructuras metálicas se pueden usar dos tipos de construcciones. Una construcción no arriostrada o no contraventeada, y una construcción contraventeada o arriostrada. Ahora se ha acuñado otro término que se llama indesplazable y desplazable, a referirse a estos dos tipos de estructuras. Bien. Ya de lo que habíamos comentado en la sesión anterior, las riostras son unas barras en diagonal. Esto es un pórtico, una estructura no contraventeada, una estructura contraventeada. El contraviento puede ser mediante la inclusión de estas riostras, mediante la inclusión de un muro de concreto armado o de un muro de albañilería, ¿no?
la estructura aquí va a tener o va a estar solicitada una serie de cargas. Igual acá. Entonces, bajo la acción de esas cargas, la estructura va a desarrollar deformaciones. Aquí la deformación, voy a considerar solo la deformación por corte, no voy a incluir la deformación por flexión. Entonces, la deformación por corte queda así. Este es el desplazamiento 1, este es el desplazamiento 2, el desplazamiento relativo de entrepiso en este nivel, vamos a ponerlo acá mejor, será delta 2 menos delta 1. Y como ven, esta cantidad es diferente de 0. En cambio acá, miren, si quisiésemos dibujar la deformación por corte nada más, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente, que delta 2, el delta 1, que luego que delta 2 menos o la deformación de entrepiso, delta 2 menos delta 1, esta cantidad más o menos tiende a ser igual a 0. Para que la estructura clasifique como contraventeada o indesplazable, que es el término que ahora se acostumbra a usar, los desplazamientos relativos del entrepiso deben ser muy pequeñitos, casi igual a 0. ¿Bien? Entonces digo, el desplazamiento relativo entre los extremos es nulo. En cambio aquí en la estructura no contraventeada, el desplazamiento relativo de entrepiso es diferente de 0. Bien. Aquí tengo la columna AB y aquí la columna AB. El caso 1, la resistencia de la columna en la condición 1 y la resistencia de la columna en la condición 2. Seguro se han de acordar que las resistencias son las mismas columnas, tienen la misma sección transversal, las mismas cargas y todo lo demás, pero lo que sucede es que la resistencia en la condición 2 es mayor que la resistencia en la condición 1. ¿De qué depende esto? ¿Por qué sucede esto? Depende de dos variables. La resistencia a la compresión de una columna depende de varias cosas, ¿no? Pero hay dos elementos que, digamos, son los más influyentes, ¿no? Y que tienen que ver con respecto a la restricción al desplazamiento relativo de los extremos y a la restricción de la rotación de los extremos de la columna. Entonces, la resistencia en la columna depende mucho de la restricción que tienen al desplazamiento, la rotación, los extremos de la columna. Aquí, por ejemplo, a mayor nivel de restricción al desplazamiento relativo entre los extremos, mayor resistencia tiene la columna. A menor restricción al desplazamiento relativo, menor resistencia tendrá la columna. A mayor nivel de restricción a la rotación en los extremos de la columna, mayor resistencia. A menor restricción, menor resistencia. Entonces, esas son las dos variables que afectan drásticamente la resistencia de una columna. Lo de la restricción al desplazamiento relativo de los extremos, creo que se entiende, ¿no es cierto? Porque va a depender mucho de la rigidez lateral de la construcción, ¿no? Si la rigidez lateral es pequeña o si la rigidez lateral es grande. Eso no solamente pasa en las columnas de acero, sino también pasa en las columnas de concreto. ¿Por qué creen que no se caen nuestras casas?
por cargas de gravedad, porque mal que bien tenemos un montón de muros de albañilería que contraventean a la construcción, y a las columnas aisladas lo que hacen es incrementarle su resistencia. Eso es lo que sucede, ¿no? Es lo que sucede. Están mal diseñadas, ¿no? Inclusive vemos barbaridades, ¿no? Hay una foto, ojalá las consiga, un edificio que tiene como 5 pisos, ¿no? Y en la esquina le colocan una columna circular de, será pues 20 centímetros de diámetro, y esa columna tiene 4 pisos sin abrirse entre pisos, o sea, hasta ahí, y en la esquina, ¿no? O sea, esa columna soporta el último piso. Cuando ven un sismo, ¿qué va a pasar? Adiós, ¿no? Pero ahí está la columna, no se cae, ¿no? Y el maestro dice, uy, mira lo que hice, ¿no? Nos llama para, digamos, felicitarlos, y has hecho una proeza, ¿no? Y sin calcular y nada, dice, ¿no? Pero eso es porque tiene bastante restricción al desplazamiento relativo, ¿no?, entre los extremos de la columna. Ahora, la rotación de los extremos. ¿Quién restringe la rotación de un extremo de una columna? ¿Qué elemento? Las vigas. Entonces, si tenemos vigas peraltadas o vigas chatas, ¿cuál de ellas restringe más la rotación? Las peraltadas, ¿no es cierto? Miren, eso, o sea, oye, si lo peralto la viga, ¿le incremento la resistencia a la compresión de la columna? Sí, pero tampoco hay que ir al otro límite de generar columna débil, viga fuerte. Lo ideal es que la viga sea débil y la columna fuerte, ¿no? Ese es el concepto que se usa en el diseño civil. Entonces, depende de esas dos cositas principalmente. Entonces, como les decía, miren, el factor de longitud efectiva, que depende de esto, se puede estimar o se puede calcular. Si queremos estimar, esto lamentablemente no lo tienen, pero y creo que no les va a dar tiempo para que lo transcriban, y tampoco se trata de eso. Esta imagen que les voy a mostrar lo van a encontrar en cualquier libro, ¿no? ¿Sí? Voy a copiar. Estas diapositivas no me pertenecen, no son elaboradas. Solo un experto en diseño de estructuras metálicas que apellida Almandí. Y ahí están, ¿no es cierto? Es la manera de estimar, ¿no? O sea, el ingeniero con experiencia ya no calcula el factor de longitud efectiva, lo que hace es estimar tomando como referencia esta figurita, ¿no? Entonces, miren, del caso C hacia la izquierda tengo una situación, del caso C hacia la derecha tengo otra situación. De aquí hacia la izquierda, las columnas estarían formando parte de una estructura contraventeada. ¿Estamos? ¿Sí? No hay desplazamiento relativo de los extremos. Como ven, antes y después de aplicar la carga, los extremos de la columna permanecen alineados. Y de D, E y F, la columna formaría parte de una estructura no contraventeada o no arriostrada. ¿Estamos? Ahora, el nivel de restricción a la rotación. Ambos extremos empotrados, un extremo empotrado, el otro articulado, ambos articulados. Y luego, en esta condición, el extremo inferior empotrado, el extremo superior restringido de rotar, pero con posibilidad de desplazarse lateralmente. Esto a veces es difícil de visualizar, ¿no? Ojalá lo pueda explicar, pero a ver, veamos. Luego tenemos aquí la otra condición. Este es un poste con el extremo libre, el extremo superior tiene posibilidad de desplazarse y de girar libremente. Y el caso es articulado en un extremo, en el otro extremo restringido de rotar,
pero con posibilidad de desplazarse horizontalmente. ¿Bien? Lo de acá, miren, podría ser esto, y es frecuente en las construcciones metálicas. Ojalá, digamos, se entienda, porque el concepto no me parece que sea muy difícil. A veces proyectamos naves industriales y colocamos aquí una armadura, y con respecto a la armadura tendríamos dos posibilidades. La armadura la podemos soportar, disculpen, la podemos separar de las columnas, ¿sí? Como se hace tradicionalmente, se separa, a un extremo se le da un apoyo fijo, al otro extremo un apoyo de expansión, ¿no es cierto? Eso es lo tradicional. Bien. O lo otro que podría ser es que la columna y la armadura formen un pórtico, es decir, que estén rígidamente conectados. ¿Qué es una armadura? Una armadura no viene a ser más que una viga, pero una viga de alma abierta. Entonces, esa viga tiene un tremendo peralte, ¿no es cierto? ¿O no? Es decir, tiene un tremendo momento de inercia. El nivel de restricción a la rotación que ofrece la viga depende del momento de inercia. Entonces, esa armadura tiene un gran momento de inercia con respecto al eje de flexionamiento. ¿Bien? Mientras que la columna es delgadita. Entonces, ¿cómo estará este extremo? Frente a la acción del viento, este extremo puede desplazarse horizontalmente, pero ¿podrá rotar libremente? No, porque la armadura arriba lo agarra y restringe la rotación. Entonces la columna estaría en esta condición. ¿Se dan cuenta? En naves industriales se hacen estos diseños con frecuencia. Este diseño es más económico que aquel de separar la armadura de la columna, por si acaso. Vamos a obtener una estructura digamos, más rígida, más económica, es decir, tiene una serie de ventajas. Entonces, por ejemplo, ahí está eso, ¿no? Ahora, y aquí podemos mirar, miren, los valores que se le da al factor de longitud efectiva en esta tabla, que como les digo está en cualquier libro de estructuras metálicas. Hay dos valores, un valor teórico, ¿no? Y hay un valor que inclusive en las especificaciones lo recomienda para efectos de diseño, ¿no? Uno cuando ambos extremos está articulado, luego 0,80, 0,65, 1.2, 2.10 y 2. Si ustedes recuerdan, la esbeltez va a influir dentro de la resistencia a la compresión. Si la esbeltez es grande, la resistencia a la compresión disminuye. Si la esbeltez es pequeñita, la resistencia a la compresión se incrementa. Si el factor de longitud efectiva es grande, esto se incrementa, la resistencia a la compresión disminuye. Si este valor es pequeñito, la esbeltez decrece y la resistencia a la compresión se incrementa. Es decir, las columnas que forman parte de una estructura contraventeada van a desarrollar mayor resistencia de aquellas columnas que forman parte de una estructura no contraventeada o no ariostrada. Bien. Entonces, esta tablita, como les decía, lamentablemente no lo hemos impreso y queda para luego darles una copia, ¿no? Sirve para estimar. Aquí miren, este es puro razonamiento estructural, por si acaso. A ver, esta es una representación teórica de una situación real, ¿no? Entonces puede ser que el extremo inferior esté empotrado y el extremo superior articulado. ¿Qué es lo que podría estar sucediendo? Voy a modificar un poco aquí las condiciones. Acá, en este apoyo, lo voy a considerar como empotrado.
Bien. Y arriba la viga aquí llega mediante, o se conecta a la columna mediante una conexión simple, ¿se acuerdan? Conexión simple, conexión rígida. Entonces, cuando aíslo esa columna estaría en estas condiciones. Bien, arriba no hay restricción a la rotación, porque la viga llega aquí a unirse mediante una conexión simple. No hay restricción a la rotación. Entonces, este extremo puede rotar libremente, pero no se puede desplazar horizontalmente. ¿Cómo lo puedo representar esto? Mediante un apoyo de este tipo. Entonces, no es que en el extremo superior exista un apoyo de esta forma, sino que es una representación teórica de algo que está sucediendo dentro de la estructura. No sé si se va entendiendo el concepto, pero la idea es, oye, aquí hay una viga, el extremo de esa viga se une a esa columna mediante una conexión tipo articulación. Pregunta, ¿esa viga tiene capacidad de restringir la rotación del extremo de esa columna? No, esa columna va a rotar libremente, ¿no? Entonces, es razonamiento estructural y hay que acostumbrarse a ver así las estructuras, ¿no? Voy a aquí resolver un pequeño ejemplo y para ver cómo se van aplicando estas ecuaciones. Entonces, primero vamos a considerar los valores aproximados para el factor de longitud efectiva y luego les voy a mostrar cómo se calcula el factor de longitud efectiva. Voy a dibujar aquí una columnita de sección W, que es la que, digamos, de preferencia se usa en la construcción de edificios. Aquí hay un dibujito en 3D, vamos a ver si nos sale como corresponde. Aquí llega una viga en este plano, una viga, pero se une a la columna mediante una conexión tipo articulación. Igual en el otro plano, mediante una conexión tipo articulación. ¿Estamos? Y además voy a considerar que en esta dirección y en la de acá hay contraventeo, la estructura está contraventeada, es decir que este extremo no se va a poder mover ni acá ni acá, ¿no es cierto? Entonces es como si yo le pusiese aquí un apoyo tipo articulado. ¿Se entendió el razonamiento, no? Eso va a suceder en realidad. Entonces en este plano llegan dos vigas que se unen a la columna mediante conexiones simples, no hay restricción a la rotación. En este plano y en el plano de acá tenemos contravientos, la estructura está riostrada, por lo tanto este extremo en este sentido no se van a poder mover. Y abajo lo voy a considerar empotrado. Empotrado. Además, por acá, a cierta altura, le voy a colocar un soporte lateral. Entonces, bueno, ese soporte lateral, la función es reducir la longitud de pandeo con respecto al eje de flexionamiento. Le damos dimensiones a esto, ¿le parece? Vamos a poner así. Los americanos trabajan con alturas de entrepiso de 12 pies, que son 3,60 metros. La altura, nosotros trabajamos con menos, ¿no? Pero voy a colocar aquí, a ver, así 12 pies y 10 pies, o sea, estamos hablando de 22 pies. Creo que aquí puedo colocar un poquito más, 14 pies. 14 pies y 10 pies. 14 y 10. En total, la columna tiene una longitud de 24 pies.
estamos hablando de 7 metros 20, es una columna muy alta, ¿no? Ahora, aquí hay algo que me olvidaba. El soporte lateral se une a este punto vía una conexión simple. Es decir, no hay una conexión rígida entre el soporte lateral y el alma de la columna. Esta sección es una sección W. Las secciones W tienen sus ejes centroidales, X, y por acá está Y. ¿Estamos? Aquí miren, si ustedes quieren aprender a diseñar estructuras metálicas, tienen que manejar los momentos de inercia al por mayor y menor con respecto a los ejes centroidales, los momentos de inercia principales, todas esas cosas las tienen que recordar porque es la materia prima para aprender a diseñar estructuras metálicas. Así está, ¿no es cierto? Este es el eje X, el eje Y. Esos son los ejes centroidales. En una sección que tiene simetría doble o simple, los ejes centroidales además son los ejes principales. Los ejes principales son aquellos ejes alrededor de los cuales se van a presentar los máximos y mínimos momentos de inercia. Entonces, esa es la definición del eje principal. Cuando la columna se comprime, va a tender a pandearse con respecto a uno de los ejes principales. A uno. Por ejemplo, miren, en la sección asimétrica que a veces usamos en armaduras, tiene sus ejes centroidales X, Y. Bien, pero en esas secciones los ejes centroidales o los ejes principales ya no coinciden con los ejes centroidales. Los ejes principales se encuentran rotados con respecto a los ejes centroidales. Por acá aparece el eje Z, por acá el eje W. Aquí hay un pequeño ángulo que no me acuerdo, creo que le llaman alfa o gamma, ¿no? Pero bueno. Entonces, por ejemplo, acá este ángulo va a tender a pandearse con respecto a uno de los ejes principales. Se puede pandear con respecto al eje Z o se puede pandear con respecto al eje W. El pandeo es flexión con respecto a uno de esos ejes. Cuando se comprime, se puede doblar con respecto al eje Z o se dobla con respecto al eje W. En cambio, en la sección W, que es una sección que tiene simetría doble, el pandeo puede presentarse con respecto al eje X o con respecto al eje Y. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, ahí está la información, y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el acero. Miren, les decía aquí, lo que no quisiera es aburrirlos con la cantidad de información que voy a ir manejando, pero ya ustedes deben, por lo menos en su cerebrito, deben estar recordando algunas cosas que son vitales, ¿no? La tabla 2.3. ¿Cuál es el acero que están usando las siderúrgicas para fabricar de preferencia las secciones W? El A992. Hace 10 años atrás, el acero que se usaba para fabricar de preferencia la sección de W era el A36. ¿Se acuerdan del A36? Bueno, ya eso ya está dejando de lado. El A992 es un acero que tiene buenas propiedades, mayor resistencia que el A36, y inclusive, salvo que me equivoque, mejores propiedades mecánicas, ¿no? O sea, en este caso me refiero a la ductilidad, ¿no? Bien. Entonces tenemos eso. Ahora miren, ¿se acuerdan estas partes? ¿Qué dice la parte 4? Es para el diseño de miembros en compresión. Ahora, miren, aquí en esta parte 4
vamos a tener la tabla 4.1, que dice resistencia a la compresión de secciones de doble. Y luego para otras formas, ¿no? Bien. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Aquí en esta tabla se han colocado todas las secciones de doble que de preferencia se usan para columna. Y las series que se usan para columnas van desde la W14, W12, W10, W8, W6, W4. Los americanos son muy prácticos, ¿no? O sea, es decir, ellos no están pensando, digamos, oye, voy a tomar una sección chiquitita y con eso un diseño más económico, ¿sí? Más chiquitita, pero luego tengo un montón de problemas para lograr su conexión, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, estas dos secciones son muy chiquititas, que unirlas a las vigas significa una complicación tremenda, es decir, costos mayores. Entonces ellos han dicho muy bien, oye, mira, quedémonos hasta acá, ¿no? Hasta la W8. Ahora, miren, en estas tablas van a encontrar lo siguiente. La W14 con diferentes pesos. W14 por 730, ¿se acuerdan? Este es el tamaño nominal. Por ejemplo, acá, esto es, si digo W14 por 730, estoy diciendo que esto aproximadamente es de 14 pulgadas. El segundo número es el peso en libras, bien. Y por acá vamos a encontrar tal vez una que tenga la letra C. Bien, a ver, 90, vamos a ver si encontramos. Aquí, por ejemplo. ¿Sí? Se percatan, aquí tiene el superíndice C. Eso significa que esta sección clasifica como esbelta. Como esbelta. Por lo tanto, tendría problemas de pandeo local. Esta sección no debería usarse para evitar generar reducción de la ductilidad de la estructura. Entonces queda así. Vamos a escoger de acá una, ¿les parece? Voy a escoger la W14 por 82. Bien, entonces esta es una sección hecha con acero A992 y la sección es W14 por 82. ¿Y qué es lo que quiero aprender ahora? Primero debo aprender a calcular la resistencia a la compresión. Bien, entonces la resistencia a la compresión es el producto de Φc FCR por el área bruta. Bien, el esfuerzo crítico de pandeo depende de la esbeltez de la columna. Depende de la esbeltez de la columna. Bien, entonces vamos a ver cómo determinamos el esfuerzo crítico del pandeo. Ya no necesito clasificar la sección porque, como ven, no presenta la letra C. Es una sección que clasifica como no esbelta, que no tiene problemas de pandeo local. Si escogiésemos una que tiene la letra C, entonces la resistencia de ese elemento podría ser, debería calcularse considerando la resistencia por pandeo flexionante, luego la resistencia por pandeo local, y de esas dos resistencias tomar el menor valor, lo que resulte lo más chiquitito. Bien, entonces ya tenemos, digamos, las condiciones de este primer ejemplo a efectos de ver cómo se aplican las situaciones que he transcrito hace rato. Aquí lo que hay que hacer es averiguar la posibilidad de pandeo con respecto a ambos ejes, o estudiar la posibilidad de pandeo con respecto a ambos ejes. A ver, si miramos de arriba hacia abajo, el soporte lateral estaría así, ¿no?
El soporte lateral estaría por acá. ¿Sí se ve? Si miramos de arriba hacia abajo, esto está acá, ¿no? Bien. Eso me va a servir de ayuda. Miren, aquí primero vamos a visualizar cómo se pandea la columna con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces arriba está así. Lo voy a considerar articulado así. Aquí la columna la he orientado para que estudiemos la posibilidad de pandeo con respecto a su eje X. Así queda. ¿Está bien? Entonces aquí es con respecto al eje X, con respecto a este eje. Entonces el soporte lateral aquí se ve así como una aspita, ¿no? De aquí hacia arriba, ¿cuánto? 14 pies, y de aquí hacia acá 10 pies. El soporte lateral se ve acá, el soporte lateral está por acá. ¿Estamos? Se ve así. Ahora, es pandeo por flexión. Miren, si lo cargamos axialmente, hoy lo comprimo acá, lo comprimo acá, el eje longitudinal va a desplazarse lateralmente. Y ese desplazamiento lateral es producto de la flexión. Entonces, revisen ustedes mentalmente cómo se va a doblar con respecto al eje X. ¿Lo están viendo? ¿Cómo se dobla? Miren, aquí me he equivocado, disculpen, ya, aquí se me ha ido el dibujo, pero de manera tremenda. Este vendría a ser, disculpen, el eje Y, y este vendría a ser el eje X, ¿no? Estaba mal ahí, disculpen, aquí le había puesto X y aquí Y. Bueno, lo que pasa es que me equivoco, ¿no?